Antonio Machado y yo os decimos bienvenido a Baeza. Hoy viajamos hasta Baeza, en la provincia de Jaén, una joya renacentista declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003, que conserva el alma de otra época entre plazas de piedra y calles empedradas. Ideal para una escapada de fin de semana y para perderse sin prisas. La figura del poeta siempre estará ligada a Baeza, lugar en el que vivió 7 años antes de trasladarse a Segovia. Esta es la antigua universidad, que es un edificio que se levanta para albergar la definitiva fundación universitaria. Su construcción es de finales del siglo XVI y respondiendo a la tipología de palacio renacentista. La universidad quedó suprimida por Real Decreto en 1824 y desde entonces el edificio funcionó como un colegio de humanidades e instituto libre, donde Antonio Machado impartió clases desde 1912 hasta 1919 e instituto de enseñanza secundaria ahora mismo. Después de morir Leonor, la amadísima esposa de Antonio Machado con 18 años, él vivía en Soria. Le destinan aquí, porque él pidió plaza para Madrid, pero no se la dieron y le destinan a Baeza. Y vino a dar a este instituto clases de francés. Mirad que os cuente, a día de hoy esto sigue siendo un instituto de educación secundaria. ¡Es una maravilla! ¡Mirad qué instituto! Esta fue la clase donde Antonio Machado estuvo aquí 7 años en Baeza dando clase de francés. Realmente la clase está como era. Los pupitres de la época, los mapas de la época, incluso tenemos aquí en el centro como una exposición, facsímiles y documentos reales de toda la vida de Machado en Baeza. Es algo importante el por qué vino Machado a Baeza. Él obviamente quería ir en Madrid, pero no había plaza. Entonces se vino a Baeza porque le dijeron que había una estación de ferrocarril aquí en Baeza. Lo que no le dijeron es que estaba a 17 kilómetros del pueblo. Entonces os podéis imaginar la reacción de Machado cuando llegó aquí y su plan de irse los fines de semana a Madrid con sus amigos vio que era imposible, porque tenía que recorrer 17 kilómetros de ida y 17 kilómetros de vuelta hasta la estación de ferrocarril del pueblo. Machado no lo pasó muy bien aquí, aguantó los 7 años que estuvo y luego pidió el traslado a Segovia. Aunque Machado no disfrutó mucho de su estancia en Baeza, aunque al nivel literario fue uno de los sitios donde más obras escribió, tuvo un momento que disfrutó muchísimo según sus propias memorias, que fue la visita de Federico García Lorca aquí a Baeza con la Universidad de Granada. Este edificio de 1520 fue la cárcel de la ciudad. Posteriormente, en 1559, el edificio se amplió para albergar la casa del corregidor. Finalmente pasa a ser el ayuntamiento en 1867 y ahí sigue desde entonces. Asombra su fachada de estilo plateresco. Aquí en Baeza, en la muralla, hay 2 puertas, que son las 2 que tenéis ahí al fondo. La de la izquierda, aunque tenga los escudos arriba de la puerta, es la puerta de la muralla musulmana. Y la derecha se llama Puerta de Villalar, porque la hicieron después de la revuelta de los comuneros para que entrara por ahí el emperador. Hay una cosa muy curiosa que es este edificio que tenemos aquí, que también tiene el escudo del emperador Carlos V. Son las antiguas carnicerías y ahora son los juzgados, pero las carnicerías no estaban aquí. Realmente donde estoy yo sentado en esta fuente había casas. La fuente estaba allí en medio en la carretera. Ese edificio estaba allí al fondo, fuera de la muralla, y lo que hicieron en los años 60, como Baeza estaba muy destrozada, lo que hicieron fue hacer, básicamente, remodelar toda la ciudad para sacar el patrimonio artístico que tenía y crear esta plaza de la nada. Entonces movieron de allí a allí las carnicerías, de allí a aquí la fuente, quitaron todas las casas de aquí, quitaron todas las casas de allí para que también se viera ese trocito de muralla que antes estaba dentro de una casa. Y dejaron esta plaza que se llama la Plaza del Pópulo. El Palacio de Jabal V parece sacado de un cuento gótico. Juan Alfonso Benavides Manrique, señor de Jabal V y primo segundo de Fernando el Católico, lo mandó construir a finales del siglo XV. Actualmente es la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Esos son los leones de los Benavides. Y mirad qué curiosa y peculiar su fachada llena de figuras eróticas femeninas. Y aún más curioso es que este edificio fuese donado a la iglesia en 1720 con el expreso deseo de que esta fachada no podía ser modificada. Imaginaos el escándalo de la época.
La iglesia de la Santa Cruz está enfrente del Palacio de Jabalquinto y es una de las pocas iglesias románicas que quedan en Andalucía. La Catedral de Baeza está en la Plaza de Santa María. Bueno, una parte de la Catedral de Baeza está en la Plaza de Santa María. La Catedral de Baeza es una catedral bastante interesante. El Obispado de Jaén, que es quien tiene la catedral dentro de su nombre, digamos así, tenía muchísimo dinero y decidió remodelar la Catedral de Baeza. Entonces empezó a hacer una catedral, pero como podéis ver la plaza va en pendiente y se le empezó a caer. Entonces decidieron arreglarla para que no se siguiera cayendo la catedral. Pero ya no había dinero, entonces tuvieron que reciclar las piedras, los arcos que habían hecho. Por eso podéis ver en toda la fachada de la catedral que hay trozos de la catedral reciclados de otros estilos. Y es muy interesante la torre que tenemos allí, que es la torre de la catedral. La parte de arriba es muy nueva porque se hizo, pues tendrá unos 90 años creo que nos dijeron. Y la parte de abajo, como podéis ver, es una torre cuadrada porque antes era un minarete. Porque la Catedral de Baeza se construyó en lo que antes era la mezquita central. ¿Veis eso de ahí? Pues eso no es un retablo así de la catedral, no. Es una tumba. Justo encima de la Puerta de la Luna de la Catedral de Baeza está la tumba de San Pedro Pascual. Tiene una historia muy curiosa, que era el obispo de Jaén. Entonces, hay dos catedrales en la provincia de Jaén. Una está aquí en Baeza y la otra es la Catedral de Jaén. Entonces, había una pelea de dónde iban a enterrar al santo, que había sido obispo, y lo que decidieron fue poner el cuerpo del santo en una burra y dejar a la burra en un cruce de caminos que iba hacia Jaén o hacia Baeza. Dicen que la burra paró aquí, en la Puerta de la Luna, y por tanto lo enterraron justo encima. Y para que nadie de Jaén viniera a llevarse al santo a la Catedral de Jaén, decidieron meterlo en los muros. Entonces, ahí es la lápida de San Pedro Pascual. Obviamente, hoy en día ya no está enterrado ahí, tiene una raja que parte la lápida por la mitad porque lo sacaron, lo exhumaron. Hay algo muy interesante de todos los edificios de arenisca que podéis ver en Baeza, que son los tres escudos. Siempre está en el centro el escudo del rey, en este caso el escudo del emperador Carlos V, a la izquierda el escudo de Baeza y a la derecha el escudo de ¿cómo es? Corregidor. El corregidor de Baeza. Entonces, es muy importante este edificio porque este edificio se construyó expresamente para la visita de Carlos V Isabel de Portugal. y Carlos I, sí, justo en su viaje de novios aquí a Baeza. ¿Por qué lo construyeron? Porque Baeza era parte de la revuelta comunera que empezó en Villalar. Y entonces esta visita de Carlos fue la primera vez después de esa revuelta que hubo que venía a Baeza. Entonces el pueblo de Baeza lo que quería es ganarse el favor del emperador. Por tanto, le construyeron este palacio para que lo disfrutara en su noche de bodas y le pusieron su escudo en esta parte por si llegaba por allí y en aquella parte por si venía por aquí. No vaya a ser que si venía por otro sitio no encontrara su escudo y no le gustara. En este mismo palacio tenemos otra cosa curiosa, que es uno de los pocos sitios en España donde vais a poder encontrar el escudo de Juana la Loca, que es el escudo ese que tenemos allí dentro. ¿Por qué? Porque Juana durmió en ese palacio con Felipe el Hermoso. En cualquier sitio, ciudad medieval de España, que veáis que hay una plaza de la Cruz Verde, como esa, tener por seguro que en esa plaza la Inquisición hacía justiciamientos. Detrás de mí están las ruinas del Alcázar de Baeza. ¿Por qué ya no existe? Bueno, desde 1227, que se reconquistó la ciudad de Baeza, hubo dos familias, los Benavides y los Carvajales, que no pararon de luchar entre ellos por tener la hegemonía de la ciudad y conquistar y poner su residencia en el Alcázar. ¿Qué hizo Isabel la Católica? Decidió que estaba harta de esas luchas, destruyó el Alcázar y se acabaron las luchas. Baeza era una ciudad amurallada.
Claro, como todas las ciudades amuralladas, hay un momento en el que la ciudad quiere crecer, pero la muralla no le deja. Entonces lo que hicieron es quitar casi todas las murallas. Una parte de ellas es este paseo en el que estamos, el paseo de Antonio Machado, y otras se convirtieron en casas. Algo sí que le gustó Baeza a Antonio Machado, porque él escribió: Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. ¿Sabéis eso tan rico que le echáis a las ensaladas, a un buen bocadillo con queso? Ese aceite rico, rico de Jaén. ¿Sabéis cuántos olivos hay en Jaén? Aproximadamente unos 70 millones de olivos. Hemos pillado un fin de semana bastante peculiar. El viernes cuando llegamos nos llovió, hacía frío. Ayer que estábamos de boda... Empezó un poquito lloviendo, pero luego perfecto el día. Y hoy nos estamos cociendo. Y hoy dicen que hace máxima de 16, pero hace mucho calor. Pero bueno, tan ricamente. Por cierto, Sí. Esto es abril. Tener en cuenta que Jaén en verano es un horno. Nos han dicho que ¡Un esta es la horno! época alta para venir a Baeza, que luego en Exacto. verano hace tanto calor que no viene nadie. Mirad qué casa tan bonita, por favor. Madre mía. Baeza, junto con Úbeda, son patrimonio histórico de la humanidad. Y pasa una cosa, en los años 50-60 de pasado el siglo XX, Baeza se remodeló, se arregló y toda la cosa. ¿Qué pasa? Que toda la ciudad estaba encalada. O sea, se pintó con cal las paredes. La cal es bastante corrosiva, entonces se hizo una limpieza bastante fuerte y veréis que cuando le quitas la cal, esta es la piedra original. Y mira, aquí tenéis un claro ejemplo en esta casa, que han decidido solamente desencalar una parte, han dejado la fachada y el resto pues lo han arreglado y lo han dejado encalado. Entonces, cuando veáis edificios como este, también os podéis dar cuenta. Todas esas piedras blancas no es porque estén estropeadas, es porque básicamente esta fachada estaba encalada. En obras pillamos el Paseo de la Constitución, así que poquito os podemos enseñar de este lugar tan céntrico. Y por supuesto, no os olvidéis de tapear por Baeza y probar sus ochillos. Vamos a ver, puedo tener mala suerte que la tapita que nos han traído en Baeza va rellena de morcilla. Parece caca de... Sin duda, Baeza es un lugar perfecto para escaparte un fin de semana o visitar un día Baeza y otro día Úbeda. ¿Y tú? ¿Ya la conocías? ¡Chao!